Hola, buenos días. Estamos listos, ¿no? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por el despacho ICOA, Hernández Irigoyen. Gracias, Javier, gracias, Daniel, gracias, Beto, por esta amable invitación. Hemos recorrido mucho tiempo juntos y me da mucho gusto estar con ustedes y tratar de explicarles en estos minutos algunas experiencias, pero lo más importante, ¿no? Como dice el seminario, ¿no? ¿Qué esperamos en este 2023, ¿no? Partiendo de la base de que, como ustedes saben, no hubo una reforma fiscal para este año, ¿sí? Las autoridades fiscales y el Congreso de la Unión emitieron sus criterios, han emitido sus criterios, han realizado sus reformas fiscales prácticamente a partir del 18 y en el 20. En el 2020 fueron las reformas de mayor importancia, en el 2021 fueron un ajuste, en el 2022 y en el 2023 no hay realmente ninguna novedad. Entonces, partimos de la base de que tanto el Congreso de la Unión como las autoridades fiscales, ¿sí? Digamos, completaron un trabajo vía legislación, ¿sí? Y ahora toca a la autoridad fiscal poner en marcha y seguir poniendo en marcha todas las reformas que se han elaborado respecto de facultades de comprobación, cartas de invitación, y eventualmente con conceptos que no son algunos relevantes, otros ya son bastante viejos, pero aún así siguen teniendo cierta importancia. La primera lámina, por favor. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Vamos a empezar con un tema que a todos los contribuyentes de una manera u otra han venido teniendo y en su caso sufriendo por parte de las autoridades fiscales. Uno de los temas importantes a resaltar es que las famosas cartas de invitación, ¿sí? Son derivadas, tienen su sustento en las facultades de las autoridades fiscales, ¿verdad? Para tratar de informar y asesorar a los contribuyentes en su régimen fiscal. Puede ser título 2, puede ser título 4, ¿no? Básicamente título 2, personas morales, título 4, personas físicas, en todos y cada uno de sus capítulos, ¿no? Y se hacen con el objeto de invitar y asesorar a los contribuyentes en el exacto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este fenómeno, digamos, este fenómeno de las cartas de invitación, se tomó desde hace varios años a raíz de los compromisos asumidos por México ante la OCDE. Recordemos que en 1994 México se incorpora a la OCDE y de ahí México realiza ciertos compromisos en el impuesto sobre la renta, ¿sí? Particularmente impuesto sobre la renta, no se hace compromisos en impuestos de valor agregado, pero en impuesto sobre la renta sí se hacen, y adicionalmente en precios de transferencia. Bueno, fue ante la OCDE, a través de los consejos directivos de la OCDE, que se emitieron ciertas recomendaciones para que exista una coordinación entre el contribuyente y el gobierno. Es así que la OCDE recomendó, ¿sí? Y México acepta las recomendaciones, de tener un diálogo con el contribuyente antes, ¿verdad?, del ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, esto nació de una manera amigable, de una manera de coordinación, de una manera de invitar al contribuyente a revisar su situación fiscal. Obviamente, se extendió esta práctica en nuestra legislación. No solamente se incorporó el impuesto sobre la renta, sino también el IVA, el impuesto especial de producción y servicios, y también la materia aduanera. Como ven, son estos, digamos, 4 contribuciones, las más importantes en materia de recaudación, y en ese sentido, pues el SAT, el Servicio de Administración Tributaria,
tiene la facultad derivada del Código Fiscal de la Federación y asumiendo una recomendación de la OCDE de invitar a los contribuyentes a regularizar, a corregir su situación fiscal, etcétera. ¿Cuál es el tema fundamental de esta emisión de estas cartas de invitación? Bueno, como ustedes saben, ya también desde hace varios años, el Servicio de Administración Tributaria cuenta con una base de datos muy importante de cruces de información de los contribuyentes, ¿no? Respecto a su situación fiscal, tomando en consideración pues, las declaraciones provisionales, las declaraciones anuales, cualquier aviso, declaraciones, etcétera, que tengan conocimiento del Servicio de Administración Tributaria. Cuando existe una información inconsistente, ¿no? Entre lo declarado por el contribuyente y lo que tiene registrado el Servicio de Administración Tributaria a través de otros proveedores o clientes del mismo contribuyente, en ese momento se forma un foco rojo y una llamada de atención para el Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué es esto? Si el contribuyente realiza operaciones con su cliente o con el proveedor y estos manifiestan datos contrarios a los que manifiesta el contribuyente, ¿verdad? Eventualmente se puede emitir una carta de invitación. Segundo, operaciones o transacciones inusuales, ¿sí? Dependiendo del giro de negocio. Aquí, desde luego, acuérdense que el SAT, a través de esa información que tiene en sus bases de datos, pues sabe las operaciones, sabe las transacciones que tiene el contribuyente y sobre todo el giro de su negocio. Entonces, cuando ella ve un acto inusual, por ejemplo, una compra de un activo que no necesariamente va con el giro del negocio del contribuyente, eventualmente puede ser una operación inusual. Estamos hablando, desde luego, de operaciones importantes, ¿no? Una operación importante se mide en función del concepto y en función, desde luego, del monto. Esos son los tipos de operaciones que eventualmente llaman la atención a la autoridad. De ahí salta y otra vez es un foco rojo para eventualmente tener una carta de invitación. El segundo, ¿sí? Es uno de los más comunes, ¿verdad? Y es el más, digamos, el más fiscalizado. Es alguna operación o transacción con el único objeto de reducir la base gravable. Aquí lo vamos a ver más adelante. Si un contribuyente en el ejercicio fiscal anterior paga un impuesto sobre la renta y en el ejercicio fiscal siguiente tiene una pérdida fiscal, pues eventualmente es un foco rojo. ¿Por qué? Porque hay una reducción de la base gravable por parte del contribuyente. Es decir, puede ser que el contribuyente, ¿sí? Gracias. Gracias. El Servicio de Administración Tributaria va a estar muy interesada y para ejercer sus facultades de comprobación. Y estábamos hablando de las cartas de invitación. Nos quedábamos en que existen informaciones consistentes en la base de datos, que existen desde luego una visión respecto a la base de datos, respecto a operaciones o transacciones inusuales, que también se pone mucho énfasis cuando un contribuyente reduce la base gravable, ¿sí? de su situación fiscal. Y aquí veremos más adelante, nos quedamos en eso, veremos más adelante que a partir de la reforma de 2020, las autoridades fiscales van a revisar a los contribuyentes cuando eventualmente vean una transacción tanto inusual como que no refleja una razón de negocios, considerar una regla antiabuso, ¿verdad? Que obviamente viene también de las recomendaciones y criterios de la OCDE. Eso lo vamos a ver más adelante con mayor detalle, ¿sí? Y por supuesto van a seguir emitiéndose las cartas de invitación relacionadas con la famosa lista negra, ¿no? Que es la aplicación del artículo 69 bis del Código Fiscal de la Federación, que pues ya todos ustedes conocen. Ahora, este procedimiento de carta de invitación es un procedimiento atípico. Es bien importante señalarles que no constituye una facultad de comprobación. Es decir,
no hay un inicio de facultades por parte de la autoridad fiscal y como su nombre lo indica, es una invitación. Recordemos lo que les dije al principio, es una recomendación de la OCDE que las administraciones tributarias tengan una coordinación con el contribuyente para mejorar su recaudación y para que el contribuyente se sienta confiado, a gusto respecto de la situación con la autoridad fiscal. Esa es la recomendación de la OCDE, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es principalmente el tema? Se emite la carta de invitación, por lo general se da un término de 10, 20 días, dependiendo, insisto, no es un procedimiento normado, ¿sí? Y queda al criterio del arbitrio del funcionario o de la administración correspondiente. Una vez que se emite esta carta de invitación, pues el contribuyente revisa, insisto, pueden ser varios supuestos, revisa y tiene dos opciones. Uno, acudir al servicio de administración tributaria o simplemente ignorar esa carta de invitación. Si acude, ¿verdad? Hay una entrevista, se revisa la situación fiscal correspondiente y hay dos opciones. Una, que el contribuyente corrija esa situación fiscal, ¿sí? Porque de acuerdo con el SAT es correcto lo que se está estableciendo, o bien que no esté de acuerdo en corregir esa situación fiscal, ¿sí? O segundo, que no acuda, ¿sí? Ahí si no acude a la carta de invitación, para nosotros, y en mi opinión, siempre debes de acudir, ¿no? Si no acudes, pues de automático, ¿sí? Para efectos del servicio de administración tributaria, te dicen, oye, bueno, si no acude a una carta de invitación, luego entonces no quiere cooperar con la administración tributaria y por tanto voy a dar inicio, ahora sí, a una facultad de comprobación que en pocas palabras es la realización de una auditoría fiscal. Es en el 70-80% de los casos, ¿sí? También recordemos que no necesariamente se va a dar, porque también las autoridades fiscales a través de este medio utilizan este medio para efectos de ahorrar recursos tanto materiales y humanos y no practicar auditorías fiscales, sino es invitar al contribuyente que se corrija. Entonces, pues aquí ustedes jugarían un volado, ¿no? De acudir o no, ¿sí? Pero en un 70% de los casos eventualmente pueden iniciar una facultad de comprobación. Ahora, veremos cuando un contribuyente se corrige, pues obviamente, insisto, no hay facultad de comprobación y en consecuencia no hay multas. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esa obligación es de manera espontánea. Siguiente, si no cumple, ¿sí? Eventualmente, siguiente lámina, por favor. Eventualmente, ¿sí? Podemos tener ya dos temas importantísimos, ¿sí? Se puede la autoridad fiscal iniciar un procedimiento de cancelación de sellos digitales o bien puede iniciar una auditoría directa, ¿sí? A través de una visita domiciliaria, a través de una auditoría de gabinete o a través de una auditoría vía buzón tributario, ¿no? Esas son las consecuencias. En esa consecuencia, ya a través de un inicio de procedimiento de cancelación de sellos digitales, ojo, no es una auditoría, es un procedimiento típico, especial, excepcional, ¿sí? Para revisar la situación de un contribuyente. ¿En qué sentido? Cuando los ingresos o valores de actos señalados en los comprobantes fiscales no sean consistentes, ¿sí? Así te dice la norma, o no concuerden, ¿sí? Cuando el complemento de pago o estados de cuenta bancarios no concuerden también, ¿sí? O bien, ¿sí? Que los expedientes, documentos o base de datos, ¿no? Que lleven las autoridades fiscales o que otros que tengan acceso, ¿sí? Tengan alguna información o documentación correspondiente. Explicamos este tema. Uno, se inicia el procedimiento de cancelación de sellos digitales. Ya vimos el por qué se va a iniciar, ¿no? Cuando el ingreso declarado, valor de actos o el IS retenido no concuerden con las 3 o 4 aspectos que consideramos.
Desde luego se va a dar una garantía de audiencia, es decir, el contribuyente, contrario, por ejemplo, si hubo una reforma que se dio en el 2020, en el 2021, no se tenía garantía de audiencia y simplemente se cancelaban los sellos digitales de una manera definitiva. Hubo varios amparos, ¿sí? Y se ganaron esos amparos y el legislador modificó la disposición para otorgar una garantía de audiencia. En este caso, el inicio del procedimiento de cancelación de sellos digitales empieza con una suspensión provisional, ¿sí? Te dan una garantía de audiencia, ¿sí? Y en esa garantía de audiencia tú tienes que desvirtuar, ¿verdad? Que no hay una inconsistencia o no hay una discrepancia, ¿verdad? Entre el ingreso declarado, es decir, para efectos de impuesto sobre la renta, entre el valor de actos o actividades grabadas para efectos del IVA, del impuesto al valor agregado y respecto del impuesto retenido. Entonces, con esa garantía de audiencia, se puede, digamos, obtener una resolución de levantar la cancelación de sellos digitales o bien de tener una resolución definitiva, ¿sí? Una resolución definitiva, obviamente, ya tú no puedes operar, esa es una consecuencia muy grave para el contribuyente, pero desde luego existen los medios de defensa, como ustedes conocen, que es el recurso de revocación o el juicio de nulidad. Ahora, me quisiera detener en la última parte, ¿sí? En donde la autoridad fiscal se hace de expedientes, documentos, ¿sí? Respecto de sus bases de datos, ¿sí? Esto es, otra vez, tenemos el contribuyente, tenemos a sus proveedores, tenemos a sus clientes, y esa es la base de datos que tiene la autoridad fiscal respecto de este contribuyente. Y a otra, muy importante también, ¿sí? A las que tengan acceso las autoridades fiscales. En muchas ocasiones nos han preguntado si la autoridad fiscal puede tener acceso, ¿no? O las autoridades fiscales junto con otras autoridades federales se coordinan entre sí para determinar una situación concreta a un contribuyente. Pues la respuesta es que sí. Y les voy a poner varios ejemplos. Uno, se puede comunicar con la Secretaría del Trabajo para efectos del cumplimiento del REPSE, sí. Es decir, en ejercicio de este procedimiento típico y excepcional, las autoridades fiscales pueden decirle a la Secretaría del Trabajo de qué manera se ha comportado este contribuyente, si atendió o no a la reforma legal de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Respecto de la prohibición de la subcontratación, ¿sí? Y eventualmente emitir o iniciar un procedimiento de cancelación. Otro ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también puede dar información al SAT, ¿sí? Por ejemplo, la CONAGUA en caso de derechos de agua, etcétera, etcétera. En fin, todas las autoridades federales pueden dar información al SAT para determinar una situación fiscal concreta. Y adicionalmente también hay autoridades internacionales. Sí, nada más que aquí, desde mi punto de vista, esto sería un tema a revisar. ¿Por qué? Porque si el inicio del procedimiento de cancelación de sellos digitales se inicia por una información obtenida del extranjero, ¿sí? Aquí eventualmente puede la autoridad fiscal estar violando la Constitución y el derecho nacional en el impuesto sobre la renta y el Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque la OCDE y México incluso prohíbe lo que se llama un fishing expedition. ¿Qué quiere decir? Es como una caza, ¿sí? Salvo que existan facultades de comprobación. Y este inicio de procedimiento de cancelación de sellos digitales no es una facultad de comprobación. Entonces tiene que quedar muy claro. Entonces, internacionales podría ser, eventualmente, ¿no? Mejor, un tema, digamos, de carácter penal, pero fiscal, estrictamente fiscal, lo dudaría, ¿verdad? Por el tema que les acabo de comentar de la prohibición que se tiene de compartir información por parte de los gobiernos extranjeros para efectos simplemente de iniciar auditorías al azar o definitivamente tener un evento incluso de agresión frente al particular. Siguiente lámina, por favor.
Ahora bien, eh, ahora bien, decíamos de las consecuencias, ¿verdad? De esta carta de invitación, de este procedimiento de carta de invitación. También eventualmente se puede sumar a este procedimiento, ¿verdad? Pues el ser publicado en la lista negra, es decir, el ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, y hay un procedimiento de cancelación de sellos digitales, ya lo describí muy brevemente, eso no, digamos, es un tema nada más de referencia, pero lo que sí eventualmente puede pasar es que teniendo esa información y teniendo la no atención de la carta de invitación o bien la no corrección de la situación fiscal cuando exista un contribuyente listado en la lista negra, pues puede suceder, ¿verdad?, que exista un eventual ejercicio de facultades de comprobación, como ya lo comenté, ¿no? Ahí sí es un procedimiento normado y parte de la base de los artículos 42 y siguientes del Código Fiscal de la Federación. Y aquí viene varios temas que me gustaría comentar con ustedes. Como ustedes saben, el artículo 69B se dio en 2014, ¿sí? Ya tiene sus añitos, ya tiene su referencia tanto legislativa, se ha venido modificando, tanto también desde el punto de vista de experiencia tributaria. ¿A qué me refiero? A opiniones por parte de la PRODECON, que no son vinculantes, acuérdense, las opiniones de la PRODECON no son vinculantes, ¿sí? Son simplemente orientadoras, ¿no? Y criterios del Tribunal Administrativo, es decir, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, este artículo 69B ya tiene su tiempo, ya tiene su experiencia, ¿verdad?, en la aplicación a los contribuyentes. Lo que resalta de este artículo 69B es básicamente que puede revisar las situaciones de los contribuyentes de manera, digamos, retroactiva hasta 5 años. Entonces, eso fue lo relevante, ¿verdad?, de estas resoluciones de la Corte. Pero también hay otro tema bien interesante, ¿no? El famoso tema de la materialidad. Y ahí empezamos a hablar de los temas de defensa fiscal, de los temas de pruebas en auditorías, de defensa fiscal ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿no? En este supuesto, sí, lo que me redacta la 69B es básicamente, ¿no?, digamos, una conclusión de lo que es, si no cuentas con una estructura, si no tienes activos, si no tienes personal para prestar un servicio o enajenar un bien, ¿sí?, pues no tienes una materialidad, ¿sí? No puedes cómo justificar esa prestación de servicio o esa enajenación de bienes. Pero ahí yo me quisiera retrotraer un poquito más o menos a los años 90, ¿sí?, cuando yo empecé mi carrera profesional en la materia fiscal, en donde te decían tesis que básicamente se aplicaban en contra del contribuyente en cualquier ejercicio de facultades de comprobación. Y esas tesis te decían, no es suficiente la factura para acreditar una relación comercial o una relación jurídica. Fíjense lo interesante, las facturas. Siempre volvemos al comprobante fiscal. Esas tesis te decían, oye, si me presentas una factura, pues es una factura que reconoce que tú eventualmente celebraste una operación, pero para que tú demuestres realmente que celebraste esta operación, pues tienes que acreditármela. ¿Y cómo tienes que acreditarme? A través de otros medios de prueba. E incluso llegaron a decir, oye, tampoco el contrato me es suficiente, porque el contrato lo puedes celebrar cuando yo te estoy visitando en estos momentos, ¿no? Y ahí viene otro tema interesantísimo que vamos a ver más adelante, que es el tema de la fecha cierta. Por eso hay una consecuencia siempre, ¿no? Entonces dice, oye, factura no es suficiente, contrato no es suficiente. Entonces, ¿qué otros elementos? Y ahí viene, ya se empieza a manejar el concepto de la materialidad. Y fue hasta, digamos, la legislación
no la jerga de tribunales, no la jerga de interpretación de las autoridades fiscales en auditorías, sino fue la legislación en contra de las facturas apócrifas, ¿verdad? En que nace, ¿verdad? Esta disposición fiscal. Si no cuentas con personal, activos o una infraestructura para prestar servicios, principalmente prestar servicios, ¿sí? Pues entonces vas a tener efectos fiscales, ¿sí? Efectos fiscales para el emisor, ¿sí? Publicado en la lista negra y prohibición para contratarlo en el futuro, con eventualmente sanciones penales, que Cristóbal se ocupó de ellas en la sesión pasada. O segundo, ¿sí? Para el adquirente. El adquirente tienes una sanción, ¿sí? Tanto fiscal, es decir, la prohibición de una deducción y la prohibición de un acreditamiento, pero también eventualmente una sanción penal. ¿Por qué? Porque te dice la norma, ¿verdad? Que esta no va a tener efectos fiscales, ¿sí? Que va a ser una operación inexistente y que eventualmente también va a ser considerado como un acto o contrato simulado. Y ahí aparece el delito fiscal, ¿sí? Ahora bien, hasta aquí tenemos el tema de las cartas invitación y cómo puede derivar, ¿verdad? En el inicio de la cancelación de sellos digitales y en el inicio de una auditoría por parte del Servicio de Administración Tributaria. Hay un tema bien importante. Muchos clientes nos han preguntado, oye, si yo celebro una operación con un contribuyente del 69B, ¿sí? Y ya estoy considerado bajo la ley que hay una operación inexistente, pues hay un efecto que no produce efectos fiscales porque es inexistente, ¿verdad? Y aquí nos han preguntado, oye, y del punto de vista legal, como ustedes lo llaman, ¿no? El fiscal es legal, pero bueno, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista mercantil, ¿qué pasa? Pues desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista comercial, evidentemente surtió todos sus efectos, plenos efectos, la operación, la transacción, y por tanto tú tienes obligaciones y derechos como cualquier relación jurídica, como cualquier acto jurídico. Entonces, única y exclusivamente se va a dar efecto no fiscal a una operación inexistente que tenga las características del 69B, ¿sí? Pero desde luego se da operación y todos los efectos de un contrato mercantil. Entonces, bien importante, y así ya lo han reconocido los tribunales, ¿no? ¿Y por qué lo reconocieron los tribunales? Porque pues, el mexicano o la jerga también de los litigantes es, oye, es que fíjate que mi operación fue inexistente y por tanto, como fue inexistente para efectos fiscales, entonces yo no tengo que cumplir con las obligaciones que asumí respecto de este contrato que celebré contigo. Y obviamente los tribunales dijeron, no, son cosas totalmente distintas. Entonces aquí viene la ficción fiscal, inexistencia, pero desde el punto de vista civil, desde el punto de vista mercantil, obviamente el acto es existente y es válido. ¿Ok? Esto que quede muy claro, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ya vamos a las facultades de comprobación, ¿sí? Les voy a resumir muy breve, ¿verdad? Porque creo importante señalarles y recordarles las etapas de auditoría, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y cuáles son los tips que nosotros le podemos dar y sugerir a lo largo de nuestra experiencia en esta materia, ¿no? Primero que nada, cualquier auditoría empieza con un requerimiento de información y documentación. Insisto, aquí vamos a hacer un paréntesis también. Puede iniciar por la cancelación de sellos digitales, puede iniciar por el artículo 69B, pero también puede iniciar, ojo, por una auditoría, y eso es bien importante, focalizada, revisada, atendida por parte de las autoridades fiscales respecto de sectores de contribuyentes, respecto de operaciones o transacciones relevantes, respecto de revisión de cambios de régimen fiscal, etcétera. O sea, son auditorías en la gran mayoría de las ocasiones ya previamente estudiadas, es decir, ya se hace un estudio previo antes de antes de iniciar una facultad de comprobación. ¿Por qué les digo esto? Otra vez, el SAT tiene recursos limitados. El SAT tiene recursos
ilimitados de humanos, ilimitados también de recursos materiales. Entonces, obviamente, no va a revisar al 100% de los contribuyentes que están en la base de datos. Tiene que ser una revisión, digamos, cuidadosa para detectar contribuyentes que, otra vez, operaciones inusuales, que reduzcan bases gravables de manera injustificada, que no sean consistentes con sus declaraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, primero que nada, hay un requerimiento de información y documentación. A partir de este momento ya empieza la defensa fiscal. En muchas ocasiones nos dicen, oye, fíjate que todo esto no nos va a llevar X persona o nos los van a llevar nada más internamente en la empresa y empiezan a contestar ustedes como contribuyentes. Ahí creo que es una irregularidad. Yo les sugiero que siempre contacten, en este caso, a contadores y COA, ¿no? Son reconocidos para manejar y administrar este tipo de auditorías, también conjuntamente con el abogado de confianza que ustedes dirijan, ¿no? Pero desde el primer momento aquí empieza el tema de una defensa fiscal. ¿Por qué? Porque vamos a atender un requerimiento y vamos a proporcionar por primera vez pruebas a la autoridad fiscal, ¿sí? Hay una etapa crucial que si no contactaron a los contadores o a los abogados a partir del requerimiento de información y documentación, háganlo, eso sí, háganlo en la última acta parcial o en la emisión del oficio de observaciones. ¿Por qué? Porque esta es una etapa crucial en la auditoría en donde se va a desvirtuar los hechos o irregularidades detectadas en una auditoría fiscal, ¿sí? Entonces, muy importante. Es la etapa importantísima, medular de cualquier auditoría. Ya no tenemos otra oportunidad, ya no tenemos otro tiempo en auditoría. Entonces, todas las pruebas documentales se tienen que reunir ahí. Sabemos que es un trabajo monstruoso, sabemos que las autoridades fiscales están cada vez más agresivas en los temas de requerimiento de información y documentación. Sabemos también que en muchos casos, en muchas partidas, piden el 100% de la integración de la partida, el 100% de la documentación que acredita esa partida, etcétera, etcétera, pero debemos de hacer el mayor esfuerzo para tener el mayor cúmulo de pruebas y documentación que acredite, ¿verdad?, que una deducción es procedente o que un ingreso fue debidamente registrado y no es un ingreso presunto, por ejemplo, ¿no? Pero también hay temas que rebasan, digamos, la labor interna de la empresa y temas que se deben de evaluar de manera conjunta con sus asesores, ¿sí? Es la oportunidad de ir a PRODECON, es decir, a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ya hay, a través de la reforma, ya hay un término para acudir al PRODECON, ¿verdad? Y un término también para terminar la conciliación de los intereses con Hacienda, si es que será esto para la celebración de un acuerdo conclusivo, ¿sí? Por otra parte, ¿sí? Por otra parte, y esta es una decisión de negocios y es una decisión importante para la empresa porque tú vas a ir a PRODECON tratando de obtener una negociación y tratando de confirmar ciertos temas de carácter obviamente fiscal en materia de ISR o IVA, pero también tienes que ceder. Es decir, es una negociación con la autoridad fiscal, ¿no? Ahí recomendamos, ¿verdad?, no ceder la médula del negocio, la parte fundamental del negocio. Eso no se puede ceder. Si tú pagas regalías y vas pagando regalías desde hace varios años de manera consistente, tú no puedes ceder, pagarle a la autoridad fiscal o aceptar una no deducción del pago de regalías porque es un pago de manera consistente y regular, ¿no? Y regular. Sí puede ceder a lo mejor gastos excepcionales del ejercicio, ¿sí?, que no se van a volver a dar en otros ejercicios siguientes, ¿no? Pero eso es bien importante, que existe una comunión entre el asesor y el particular. La otra es, a partir del 2020 se reforma el Código Fiscal de la Federación y se incorpora el artículo 5A. Lo vamos a ver. El 5A es una medida, ¿sí?, es una medida antiabuso, ¿sí?, en el que la legislación señala toda operación o transacción sin distinguir ingresos, sin distinguir montos, sin distinguir calidad de contribuyentes, si son grandes contribuyentes o no grandes contribuyentes,
Toda transacción o operación tiene que pasar por la revisión de la razón de negocios, ¿sí? ¿Sí? Y vamos a explicar qué es la razón de negocios desde el punto de vista de la legislación, ¿sí? Y aquí hay un tema bien importante, acuérdense. Uno, ya vimos en las láminas pasadas, ¿verdad? El tema de la prueba. Desde los 90s, una factura o un contrato era insuficiente. A partir del 14 se incluye el 69B por, precisamente para revisar las facturas apócrifas, es decir, los vendefacturas, ¿no? Y los contribuyentes que le daban efecto a esas facturas apócrifas, para incorporar el tema de la materialidad de la infraestructura, de los activos y del personal en prestación de servicios y enajenación de bienes, ¿sí? Tercer punto, y lo vamos a ver al ratito, ¿sí? Se incorporan unos temas económicos, es decir, a través de la jerga judicial se incorpora un tema económico vinculado, ¿verdad?, con el registro contable, registrar debidamente el registro contable en la operación o transacción que pretendió hacer el contribuyente, ¿no? Y el cuarto punto importante es el tema este que les acabo de comentar, la inclusión del 5A, una razón de negocios, que también viene, desde luego, por un compromiso o recomendación de la OCDE en lo que se llama el Base Erosion Profit Shifting, que es el cuidado de que tengan todas las legislaturas o todos los estados de su base gravable. Es un artículo importantísimo que lo vamos a ver posteriormente. Y hay otro tema, si ustedes celebran operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero, ¿sí? Hay un tema también de revisión, porque es también una oportunidad para acudir a un acuerdo mutuo, considerando los convenios de doble tributación. Entonces, insisto, la desvirtuación de hechos e irregularidades nos provoca opciones que necesariamente tenemos que ver con nuestros asesores. Posteriormente viene la determinación del crédito fiscal, ¿sí? Y, por supuesto, la defensa de los intereses del contribuyente. Y me quedé aquí en el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque ya es de explorado derecho que cuando un contribuyente, fíjense, no atiende bien la auditoría, no presenta sus pruebas, no presenta evidencia de la razón de la deducción, de la razón de un acreditamiento, ¿sí? Todavía tiene el recurso de revocación, que este recurso implica que todavía se puede arreglar el asunto, ¿verdad?, en la parte oficiosa, ¿sí?, ante el Servicio de Administración Tributaria. Y es la última ocasión que vamos a tener los contribuyentes de ofrecer pruebas. Sin esta instancia, ¿verdad?, y otra vez valorando el asunto con los abogados, ahí sí ya empiezan con más presencia los abogados, porque tienen que revisar qué argumentos legales de defensa vamos a tener, considerando las pruebas exhibidas y las no exhibidas. Y en ese sentido, pues tendremos que decir, oye, contribuyente, pues tú te vas al recurso de revocación, porque tenemos que integrar debidamente el expediente para una defensa futura ante el Tribunal Administrativo. Entonces, es una etapa de pruebas completamente, ¿no? Hay otras situaciones en donde te dices, oye, tengo todo debidamente integrado, ¿sí? Tengo debidamente integrado todo esto y desde luego no tenemos la necesidad de ir al recurso de revocación. Entonces, había que analizar lo siguiente, ¿no? Muchos dicen, oye, es que me voy a ganar al recurso, voy a ganar o voy a tener una resolución favorable en el recurso de revocación. Lo cierto es que por mi experiencia, no, ¿sí? En 20% de los casos ganas, ¿verdad? Por lo general te confirman el acto, pero aquí viene la necesidad de interponer, la necesidad de garantizar el interés fiscal, salvo que exista la posibilidad de argumentar de fondo una controversia con la autoridad fiscal. Y en ese sentido, de una resolución administrativa de fondo, ahí te exime la ley de no garantizar el interés fiscal. Siguiente lámina, por favor. Hemos repetido el tema de las pruebas y aquí se trata de ver las expectativas, como dice el título de este programa, ¿no? Las expectativas fiscales, ¿no?
las expectativas fiscales, insisto, lo repito, ¿verdad? Es una confirmación de que al no haber reforma tributaria vamos a tener que estar muy vivos, muy atentos, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué creen? ¿Sí? Es el año de 2023, la administración termina en el 2024, como ustedes saben, hay elecciones, y aunque no haya elecciones, ¿verdad? El fisco federal necesita recursos para atender las necesidades del Estado. Y en este sentido, en este año va a haber varias auditorías, varias cartas de invitación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya estamos aquí en las facultades de comprobación, ¿verdad? Cómo acreditar, ¿verdad? Una deducción o cómo acreditar un ingreso, etcétera, etcétera. Y la primera recomendación que nosotros hacemos es expliquen el modelo de negocios. En todas las empresas tienen su modelo de negocios. Explíquenlo. Que el SAT entienda su modelo de negocios, que el SAT entienda su actividad, que el SAT entienda sus transacciones que hacen con sus clientes y con los proveedores, ¿no? Ese es bien, bien importante, su modelo de negocios, ¿no? Y esto da un antecedente, ¿sí? Y una premisa al SAT de que independientemente de la lectura del objeto social, lo que coincide con el objeto social es la actividad y cómo se realiza la actividad, ¿sí? En muchas ocasiones ya el SAT está requiriendo información, ¿sí? De pues, actas de consejo, actas de asamblea, estructura del consejo, estructura de los accionistas, etcétera, etcétera. Hay también, como ustedes saben, ya ciertas disposiciones como el beneficiario controlador, ciertas disposiciones como el control efectivo, quién tiene el control efectivo de la empresa. Todo esto ya está en ley. Entonces creemos que explicando bien el modelo de negocios, vamos a dar un paso adelante. Posteriormente decimos, oye, a ver, el registro contable, ¿no? Hay veces que las empresas, nos hemos encontrado en muchas ocasiones, que las empresas no registran bien sus transacciones u operaciones, ¿no? Lo registran de manera indebida. Y hay un caso muy famoso en tribunales colegiados, en donde un contribuyente registró un arrendamiento, en lugar de hacerlo arrendamiento financiero, lo hizo arrendamiento puro. Luego entonces estaba discutiéndose la depreciación, o sea, el activo, la inversión y la depreciación, ¿sí? Y se tuvo que resolver que lo que realmente quiso hacer a través de periciales contables, a través de argumentos jurídicos, ¿verdad? Es considerar el activo como una inversión, ¿no? Y no como un arrendamiento puro y por tanto sujeto a depreciación. ¿Qué se tuvo que considerar? Que se tuvo que considerar que a través de un criterio económico, ¿verdad?, se vinculara la transacción con el registro contable. Siguiendo con la lámina, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, ahora la materia de las operaciones. Como comentaba yo, es un tema ya que lo hemos explorado, que ya tiene cierta vigencia. Y hay un último criterio, ¿sí? Hay un último criterio importante. Este es de un circuito de Aguascalientes, ¿verdad? No es jurisprudencia, ¿verdad? Pero confirma, ¿verdad?, que los flujos de capital, es decir, para el pago de una factura, los flujos de capital no acreditan absolutamente nada. Es decir, no acreditan que se celebró una operación o una transacción, ¿sí? Otra vez volvemos a lo mismo, la realidad de la operación y la valoración de la información y documentación que se tiene para acreditar una transacción. Entonces, está claro, emites una factura, pagas la factura por transferencia electrónica, lo depositas a tu receptor, etcétera, etcétera. Esto dice esa tesis, no es jurisprudencia, no es suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos en sintonía, ¿no? Otra vez. Fíjense, ya no es suficiente, nunca era suficiente la factura, nunca era suficiente el contrato, ahora tampoco resulta suficiente, ¿verdad?, el flujo, el intercambio de flujo de capitales, como te dice la tesis. Ahora bien, vamos con lo que les decía, ¿no? La regla general antiabuso, ¿sí? La razón de negocios. La razón de negocios, ¿verdad?,
eh, parte de la base, ¿sí? de una operación o transacción, así dicen las normas financieras, en las que un contribuyente pretende tener una utilidad, ¿sí? O generar un valor, ¿sí? Eso es lo que te dicen las normas financieras, ¿no? Podemos estar en contra de esa norma financiera porque no necesariamente puedes provocar una utilidad en una operación o transacción, porque si no te sale, pues tienes una pérdida, ¿no? Pero también puedes generar valor. En otras palabras, ¿sí? Es algo que a la empresa, vinculada con su objeto social, puede generar y en consecuencia, entonces, tenemos la norma financiera, ¿sí? Que nos da una definición. Ahora, fíjese lo interesante. Ya tenemos una definición derivado, ¿no? de los criterios de nuestros tribunales. Y es un motivo, te dice, un motivo para realizar un acto, el que se tiene derecho, relacionado con una operación lucrativa y encaminado a obtener una utilidad. Generación de valor para la empresa y accionistas. Esto coincide básicamente con las normas financieras, ¿sí? Esa es lo que es la razón de negocios. Entonces, nosotros decíamos, oye, ¿cómo que toda operación tenga una razón de negocios, ¿no? Entonces, aquí ya, a partir del 20, ¿no? Se incorpora en la legislación, en el Código Fiscal de la Federación, este famoso 5A. Y otra vez, viene de una corriente internacional, viene de los criterios y recomendaciones de la OCDE a todas las administraciones tributarias y en consecuencia, pues México adopta en su legislación ese tipo de principios o de consideraciones. Perfecto. Muchas gracias. Estamos hablando de la definición de razón de negocios, la corriente internacional, ¿verdad? Y el por qué. En la exposición de motivos, fíjense una cosa muy interesante. La exposición de motivos respecto a esta norma, les recomiendo la lean, la revisen. Es un tema muy interesante, en donde te dicen, oye, pues es que aquí hay muchos contribuyentes, ¿verdad?, que celebran operaciones, ¿no? Aprovechándose, ¿verdad?, de ciertos artificios, ciertas mecánicas para eludir el pago de los impuestos, ¿sí? Que eso provoca inequidad. Fíjense cómo el legislador tributario te dice, oye, inequidad, ya está hablando de inequidad, no solamente desde el punto de vista fiscal, porque obtienen más ventaja los que no se vinculan con la razón de negocios, sino aparte también una inequidad, ¿verdad?, desde el punto de vista comercial. ¿Para efecto de qué? De reducir otra vez el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, ojo, aquí ya estamos hablando de un conjunto de actos, contratos, negocios y mecanismos legales para reducir el pago de impuestos. Eso es lo que está buscando y eso es lo que está protegiendo el fisco, es decir, su base gravable, ¿verdad? Incluyendo una medida antiabuso. Eso es lo que está buscando el legislador. Siguiente lámina, por favor. Y aquí el tema, vemos las siguientes definiciones de lo que es la regla general antiabuso, ¿no? El famoso 5A. Es una presunción, ¿sí?, que el beneficio económico cuantificable, fíjense, ya estamos hablando del tema económico, cuantificable, razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal, ¿sí? Es decir, que tenga, y ahorita lo vamos a ver, una reducción, una eliminación y un deferimiento temporal de impuestos de una contribución que sea menor, ¿verdad?, a el beneficio económico. Pues ya estamos hablando, otra vez, perdón que sea insistente, ¿no? No solamente de la materialidad, ¿sí?, que ya quedó discutido, sino también ya de una razón de negocios. Pero, ¿qué creen? No una razón de negocios definida como lo definió el Tribunal Administrativo antes de la incorporación de este 5A. No una razón de negocios incluso como lo definen las normas financieras, ¿sí?, sino ya una razón de negocios tomando en consideración este artículo, ¿sí? Entonces te dicen, oye, si el beneficio fiscal, ¿sí?, provoca una reducción, una eliminación, ¿sí?, un diferimiento, ¿sí?, ¿de qué? De deducciones, de exenciones, de no sujeciones, de no reconocimiento de ganancias o ingresos, etcétera, etcétera. Entonces estamos en un tema importante, ¿no?
Y luego viene un beneficio económico razonablemente esperado, que es la comparación, ¿verdad? Cuando las operaciones busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar valor de bienes, información, etcétera. Ahora, fíjense tal vez otro tema importante, ¿no? Información contemporánea y beneficio económico proyectado, ¿sí? Me voy a ocupar de él. A ver, cuando uno toma una decisión en sus empresas, tiene que considerar varios factores, ¿sí? Ahora esos factores, desde mi punto de vista de defensa de los contribuyentes, pues tenemos que acreditarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta nueva regla yo tengo que señalarle a la autoridad las circunstancias que me llevaron a realizar una operación, ¿sí? Y entonces tengo que obtener información, fíjese lo interesante, del consejo, del administrador único, de mis directivos, del mercado, ¿sí? De qué producto podemos lanzar o queremos lanzar, qué operación nos lleva a realizar un pago de regalías, obtener un préstamo, una contratación de un servicio. Y ahí me llevan muchos temas, ¿verdad? Que no son ajenos a la materia fiscal, pero es parte de lo que actualmente se conoce como el buen gobierno corporativo. Entonces, todo este tema, todo este, digamos, bagaje de experiencia a través de auditorías, a través de la revisión de situaciones fiscales de los contribuyentes, pues me llegan a pensar que esta información contemporánea, digamos, no va a ser letra muerta, sino va a ser un tema de acreditar. Y volvemos a lo mismo. Ya estamos yendo, como ven, en la legislación un paso más allá de la simple materialidad, de la simple razón de negocios del por qué hacer una operación, sino también de acreditar, ¿sí?, que el beneficio económico cuantificable, razonablemente esperado, es menor al beneficio fiscal, ¿sí? Siguiente lámina. A partir de este año, ¿sí?, en la resolución miscelánea, no me voy a detener mucho en esto, se crea el procedimiento, ¿verdad? En el 5 se creó en el 2020, pero ahora ya está un procedimiento normado y como les comentaba, ya para no repetir, ¿verdad? Existe el plazo por parte de las autoridades fiscales, un procedimiento normado, en el cual te van a decir, oye, a ver, yo tengo... en mi criterio, esta es una operación que cumple con la regla antiabuso, por tanto no tienes una razón de negocios, ¿sí? Entonces te inicia un procedimiento. Y en ese procedimiento, ¿sí?, voy a resolver si realmente, a través de un órgano colegiado, si realmente tú estás o te actualizas en el supuesto del 5A. Y te voy a resolver. Y obviamente vas a tener un plazo, un término para interponer tus ideas, digamos, tu criterio, presentar pruebas y presentar argumentos, ¿no? Siguiente lámina, ¿no? Aquí hay un tema interesante en la materia penal, ¿sí? En la legislación del 21, ¿sí?, te decía que este artículo, ¿sí?, te dice, perdón, en la reforma del 20 te decían, oye, este 5A, esta revisión respecto de si una operación o transacción cumple con el parámetro de razón de negocios, simplemente se iba a limitar a lo fiscal, es decir, no iba a haber consecuencias penales. Sin embargo, en el 21 ya se aclaró. Por eso Cristóbal, en su presentación preliminar, incluyó el 5A, estableciendo que, ojo, esto no quita, ¿no?, que el tema de interpretación de la autoridad fiscal para definir si o no estás eludiendo la base gravable, que puedas tener un tema penal. Por eso se incluyó que esto es sin perjuicio de las investigaciones y responsabilidad penal que pudiera generarse, ¿no? Simplemente, ellos dicen las autoridades fiscales y el legislador, esto fue una aclaración. Siguiente lámina, por favor. Esto es básicamente el procedimiento de integración, no vale la pena platicarlo. Siguiente lámina. Lo mismo. Y
Siguiente lámina, por favor. Perfecto. Entonces, fíjense, resumiendo, ¿no? Este 5A es una disposición vigente desde el 2020, se norma un procedimiento, ¿sí? Aclaración del tema penal en 2021, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? La publicación de la regla de carácter general de integración del órgano colegiado, esto está en 2023 a través de la regla miscelánea, y aquí lo que le comentaba yo, ¿no? ¿Qué se va a revisar por parte de este órgano colegiado? Hechos, circunstancias, que esto es bien importante porque es una inclusión distinta a la que se tenía o se tiene en los 42 de facultades de comprobación vía auditorías fiscales. Aquí se va a revisar no solo los hechos, no solamente se van a valorar la información y documentación, sino también se van a tomar en consideración las circunstancias económicas, es decir, el por qué el contribuyente celebró una operación o no. Y la aplicabilidad de la norma, pues son las manifestaciones, que es la carga de la prueba. Entonces, a hoy, les quiero decir, no hay una aplicación del 5A, ¿sí? Pero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mis colegas de ICOA, esto va a suceder, ¿no? Tarde o temprano en el 2023. Insisto, no hay un tema, ¿verdad? No hay un tema en el cual me puedas decir, oye, ¿qué tipo de contribuyentes, qué sectores, si son grandes contribuyentes, si no son grandes contribuyentes? En términos generales no lo sabemos, ¿sí? Pero el motivo de esta plática es decir, oye, ojo, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos para 2023? Entonces, las expectativas son revisión a través de cartas de invitación para evitar desgaste de recursos materiales humanos por parte del SAT y desde luego la práctica de auditorías fiscales. ¿Qué temas? Impuesto a la renta, desde luego, también impuesto al valor agregado. Hemos visto muchos temas en materia de devolución de impuesto al valor agregado, en el cual lejos de tener un beneficio de devolución de impuestos, pues tenemos realmente una pesadilla para que nos devuelvan a los contribuyentes del impuesto al valor agregado, otra vez considerando la poca, a veces poca visión del contribuyente de no explicarle bien el negocio a la autoridad fiscal, o bien la autoridad fiscal desde luego diciendo, oye, ¿sabes qué? La verdad de las cosas, no te entiendo y por tanto te rechazo una devolución de IVA, ¿no? Por mi parte es todo. Muchas gracias nuevamente, ICOA, por la invitación. Somos amigos ya de hace varios años y cualquier tema, por favor, sigo a sus órdenes. Muchas gracias.